No, I'm not a writer. Okay. Ok, vamos a aprender Node.js. Primero debemos de tener instalado Node.js. Si no lo tienen instalado, se van a la página oficial, buscan Node.js en cualquier navegador, se van a la primera opción y esta es su página oficial. Tienen dos opciones para descargar, LTS y Current, es decir, la versión estable o la versión actual. Yo les recomiendo que se vayan por la versión estable, muchas veces se van por la actual porque quieren tener lo más nuevo, pero la verdad es que puede tener todavía ciertas fallas. De nuevo, les repito, yo les recomiendo el estable. Y como en cualquier descarga de Windows, simplemente dan clic aquí, se les instala un instalador y le van a dar siguiente, hasta que se termine de instalar, básicamente. Una vez se les acabe de instalar, pueden hacer lo siguiente para probar que ya lo tienen. Van a abrir cualquier terminal o cualquier consola, ya sea Git Bash o por ejemplo CMD, o la terminal de Mac, por ejemplo, y van a poner el comando node -version. Y les debe de imprimir algo como esto. Bueno, aquí va a aparecer la versión que hayan instalado. Si no les aparece esto, algo sucedió en la instalación y no se instaló correctamente, habría que checar qué está pasando. Pero bueno, en mi caso ya lo tengo instalado y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una carpeta a la que le voy a poner cualquier nombre, por ejemplo, Proyecto Node, y la voy a abrir con mi editor de código. En mi caso estoy usando Visual Studio Code, pero pueden usar cualquier otro. Voy a usar abro la carpeta y vamos a empezar. Primero, Node.js en realidad es un entorno de ejecución de JavaScript, no es un lenguaje de programación nuevo. Es lo mismo que JavaScript, solamente que se va a ejecutar del lado del servidor, es decir, en su computadora, no en una página web que va a ver la persona. NPM se instala al mismo tiempo que ustedes instalan Node. Significa Node Package Manager, y justamente eso es. Va a ser el controlador de paquetes de Node y van a estar trabajando juntos, ahorita lo van a estar viendo. Ahora, deben de tener una terminal posicionada en esta carpeta. Si están usando Visual Studio Code, basta con que den clic en Terminal, New Terminal y ya los va a posicionar ahí. O simplemente dan clic con Control N y les abre una carpeta igualmente ahí. Si no están usando este editor, pueden abrir Git Bash y posicionarse en la carpeta. Por ejemplo, abren aquí Git Bash y van a dar clic en mi caso, mi carpeta está en el escritorio y se llama Proyecto Node. Y con esto ya me posicioné ahí, ya sea que usen Git Bash, les repito, o CMD o la terminal de Mac, cualquiera está bien. Y vamos a empezar. Para decirle a esta carpeta que va a ser un proyecto de Node, ponen el siguiente comando, npm init, y dan clic en Enter. Y les va a preguntar ciertas cosas, como el nombre de su proyecto, la versión, la descripción, el punto de entrada, algunos comandos de testeo que ahorita los vamos a revisar, un repositorio de Git, palabras clave, el autor y una licencia. Si escucharon, yo le di clic y Enter a todo. Pueden hacer lo mismo. Para evitarse dar tantos Enter, pueden poner el comando npm-y y eso es como -yes y están aceptando todo lo que les pone por default. Si quieren ustedes definirlo, les repito, npm init y pueden ir escribiendo cada uno. Lo que hace ese comando es crearles un archivo package.json. El package.json va a ser un archivo descriptivo de su proyecto. Y tiene varias cosas, por ejemplo, les repito, el nombre, la versión, la descripción. Main va a ser el archivo de entrada o el archivo principal de su proyecto. Scripts van a ser comandos que ustedes definan, ustedes creen, o conjuntos de comandos que ustedes vayan a concatenar. Ahorita lo vamos a ver. En el autor ustedes podrían aquí definir un objeto en el que pongan su email y su nombre, o simplemente poner un nombre. Ahí lo voy a poner. Y la licencia es la licencia con la que va a estar trabajando su proyecto. Ahora, nos dice que nuestro archivo principal va a ser un index.js. El index.js no existe aquí. Podríamos crearlo y aquí poner index.js, pero la verdad es que eso no se usa. Se suele utilizar que creen una carpeta llamada src en la que van a poner su index.js y entonces la ruta cambia. Ya no es solo index.js porque está en la carpeta src. Y la verdad es que este archivo .js no es más que otro JavaScript. Pueden definir bucles, ciclos, variables, constantes, funciones, todo lo que quieran lo pueden definir aquí. Por ejemplo, voy a poner en console.log hola mundo. Lo pongo ahí. Y ahora, ¿cómo corro o cómo ejecuto este JS? Bueno, con el comando node
espacio, la ruta al archivo que quieren ejecutar. En este caso está en src y se llama index.js. Damos enter y nos pone hola mundo. Ahora, si ustedes quieren definir un script en su package.json que haga eso, pueden aquí simplemente decir def y dicen no.src index.js. Y si yo quiero ejecutar este comando, lo voy a ejecutar de la siguiente manera: npm run def, es decir, npm vas a correr este comando de aquí y dan enter. Se esperan un poco y van a ver cómo les lanza igualmente el hola mundo. Aquí debe de estar bien puesto nuestro def, lo volvemos a correr y van a ver cómo nos vuelve a lanzar el hola mundo. A lo mejor piensan que esto pues daría lo mismo, ¿no? Escribir npm run def a node.src/index.js. Pero la verdad es que no. Con el tiempo van a ver que se van a concatenar comandos. Vamos a poner un i aquí, y aquí por ejemplo otro node y que haga ruta a otro archivo. Entonces se va a ejecutar primero este y después el comando que le sigue. Pero por ahorita lo dejamos así, para que el concepto quede claro y sencillo. Ahora, Node funciona con módulos. ¿Qué es un módulo? En otros lenguajes de programación se les conoce como librerías. Hay módulos internos que podemos crear nosotros y externos que podemos sacar de la librería de npm. Primero vamos a crear un interno, uno de nosotros. Voy a crear aquí un archivo que se llama calculadora, por ejemplo, .js, y aquí voy a definir funciones. Por ejemplo, la función suma va a recibir dos números y va a regresar la suma de esos dos números. Igualmente podría hacer lo mismo para la resta, lo voy a poner aquí. Recibe dos números y regresa la resta de esos dos números. Ahora viene lo nuevo. Los archivos JavaScript de Node van a exportar cosas y también pueden importar cosas. En este caso vamos a exportar. Le voy a decir, este módulo va a exportar un objeto que va a contener la suma, es decir, la función suma, y la función resta. Estamos exportando dos funciones en un objeto. Aquí están. De modo que si ahora en mi index yo quiero usar esas funciones, puedo decir constante suma va a ser igual a require, voy a requerir del archivo calculadora que suma ahorita está recibiendo todo lo que está exportando calculadora, es decir, está recibiendo todo este objeto. Pero recordemos el tema de destructuring. Si yo solo quiero recibir suma, puedo decir así. Simplemente le digo, vas a deshacer el objeto que te están enviando y solo saca lo que se llame suma. Si yo quisiera recibir resta, pongo resta aquí. Le digo suma. Y ya está. Entonces ahora si yo aquí abajo digo, una constante para el resultado va a ser igual al resultado que me regrese la función suma del 2 y el 3. Y ya está. Y vamos a imprimir en console ese resultado. Console.log resultado. Y lo corremos. npm run def. Esperamos un poco y me saca el 5. Si yo quisiera también traer resta, puedo poner simplemente resta. Y ahora digo, una constante resultado resta, o r nada más, va a ser igual a la resta de 3,1. Y me voy a imprimir aquí abajo resultado r. Y justamente me regresa un 2, ¿no? Que es la resta de 3 menos 1. Y así funciona. Aquí estoy haciendo destructuring, pero aquí ustedes podrían poner calculadora y decir suma, en realidad viene calculadora del objeto calculadora, porque es lo que me están regresando de este lado. E igualmente esto lo pondríamos acá y funcionaría del mismo modo. Es más común hacer el destructuring, pero esto de aquí también funciona. Esto es cuando tú haces un módulo interno y la verdad es que lo haces muy seguido. Lo vamos a estar utilizando mucho cuando hagamos otros proyectos. Pero les decía que también tenemos módulos externos. Por ejemplo, en este caso vamos a meternos a la librería de npm, así ponemos npm, metemos a su página principal y vamos a ver que es un tipo GitHub, pero de librerías. Es decir, es como un conjunto de librerías o módulos que nosotros podemos usar. Por ejemplo, si yo quiero un módulo o que le pueda cambiar el color a la terminal, así pongo console color, porque es lo que estoy buscando, palabras claves.
y les van a salir aquí las opciones, ¿no? Te marca la popularidad, la calidad y el mantenimiento que se le da a ese módulo. Normalmente hasta el inicio se pone el mejor. Vamos a ver el de Chalk. Aquí lo tenemos. Y aquí vienen algunos ejemplos de cómo se podría ver nuestra consola. Y abajo vemos el código. Recordemos que es importante leer la documentación. Nos dice, si lo quieres instalar, vas a poner npm install Chalk. Vamos a ponerlo aquí en nuestra terminal. npm install Chalk. Y damos enter. Y vamos a ver que van a suceder varios cambios en nuestro proyecto. Primero, nos va a crear una carpeta Node Modules, que es esta que tenemos aquí. En esta carpeta se van a instalar todos los módulos externos que nosotros estemos trayendo de alguna librería externa, como es el caso de Chalk. Ahora, package.json también cambió. Se están poniendo dependencias. Ahorita vamos a ver otro tipo de dependencias, pero aquí se ponen las que utiliza el programa. Ahora, esta carpeta Node Modules no la deben de subir a GitHub, ni a GitLab, ni a algún repositorio en Internet. Esta carpeta es para ustedes. Supongamos que alguien descarga su proyecto y no tiene esta carpeta. Es bastante pesada, por eso no se sube. Simplemente con que la persona ponga npm i de install, o podrían poner la palabra completa, se les va a crear la carpeta Node Modules. ¿Por qué? Cuando ustedes ponen npm i o npm install, automáticamente va a leer las dependencias del package.json y lo que esté aquí lo va a instalar. Por eso es que no se sube y que aquí se agregan las dependencias. Pero bueno, ya tenemos instalado Chalk. Nos vamos a nuestro index.js. Vamos a borrar esto de la calculadora y vamos a seguir leyendo la documentación. Aquí nos dice, si lo quieres usar, lo requieres, const Chalk igual a require Chalk, y puedes poner en consola, por ejemplo, chalk.blue y luego el texto que quieres imprimir. Lo pueden copiar para literalmente ver este ejemplo. Lo vamos a poner aquí y corremos nuestro programa. Ya sabemos, npm run dev, y nos imprime en la consola de color azul el Hello World. Aquí ya podríamos intuir que entonces va Chalk y luego el color. Existen otros colores, los pueden buscar todos en su documentación. Por ejemplo, aquí vienen los colores: green, yellow, blue, magenta, cyan. Por ejemplo, vamos a poner el yellow. Vamos a escribirlo bien. Y vamos a poner de una vez, por ejemplo, el red. Y corremos nuestro programa para ver cómo se imprimen los textos. Y ahí está, el azul, el amarillo y el rojo. Y no es lo único que podemos hacer. También nos dice, puedes poner background colors, es decir, colores de fondo. Igualmente, BG red, BG green, BG yellow. Y así lo podemos poner. En lugar de red simplemente pongo BG red. Y corremos nuestro programa y nos lo va a imprimir con el color de fondo rojo. ¿Se dan cuenta? Estos módulos son externos. Y hay ocasiones en donde nosotros estamos haciendo algo que ya existe. Entonces yo les recomiendo que siempre vayan a este tipo de conjuntos de librerías. Vean si ya existe y si no existe, si lo crean. O a lo mejor lo pueden mejorar. Pero tomen mucho en cuenta que hay cosas que ya existen y que no es tan necesario que lo vuelvan a hacer. Ahora, ya vimos módulos que ustedes crean y módulos que traemos del internet. Hay módulos que Node ya trae instalados. Si los quieren conocer, se pueden meter a su documentación. Igualmente está en su página oficial, en la parte de docs, vienen las documentaciones según las diferentes versiones. Por ejemplo, me voy a ir a la de LTS y aquí vienen diferentes cosas. Son todos los módulos que se instalan. Por ejemplo, OS es el módulo del sistema operativo y nos viene con varias funciones y podemos estar viendo qué es lo que hace cada una de ellas. Pero por ejemplo, os.freeman nos dice, nos va a regresar la cantidad de memoria libre que tiene el sistema operativo en bytes como un entero. ¿Cómo lo vamos a usar? Ya son cosas que tenemos instaladas, que descargamos cuando instalamos Node. Entonces simplemente puedo decir const os va a ser igual a requerir os. Esto de aquí lo pueden leer también en la documentación. Todo viene aquí. Hasta arriba viene cómo lo pueden usar. ¿Se fijan? Const os es igual a require os. Y es lo mismo que puse aquí. Y entonces ahora dicen os.freeman y esto va a regresar un entero en bytes de la memoria disponible. Entonces aquí le pongo memoria libre, por ejemplo. Y vamos a imprimirlo en consola. Console.log memoria libre. Corremos nuestro programa y ya lo tenemos aquí. A lo mejor no entendemos el número, pero sabemos qué es lo que nos está regresando.
Y no es la única librería que existe, tenemos otras. Por ejemplo, otra que es bastante popular es la de File System. Vamos a buscarla. Aquí está. Y nos sirve para controlar justamente todo el sistema de archivos. La documentación de esta librería es mucho más grande que la de OS, pero igualmente la podrían leer. En realidad, como yo siempre les digo, programación no es que memoricen las cosas. En realidad es que sepan que las cosas existen, por si algún día las necesitan, sepan que están ahí y que las pueden investigar. Pero aquí viene cómo pueden requerir esta librería. Simplemente copiamos esto y vamos a ponerlo aquí en lugar de OS. ¿Y qué podemos hacer con él? Depende en realidad de qué quieran ustedes. Si quieren crear un directorio, podrían buscar aquí, yo estoy buscando por la palabra create, porque la verdad es que las documentaciones son bastante grandes, pero podrían ir tal cual leyendo uno por uno los archivos. Miren, vamos hasta arriba y aquí viene todo lo que podemos hacer con esto, ¿no? Viene para cerrar un directorio, me imagino que es dir close, para leer algún directorio, para traer el path de algún directorio de nuevo, de algún archivo. Pero vamos a buscar si tenemos uno para crear un archivo como tal. Vamos a ver, me imagino que es para ver si existe o no un archivo. Seguimos buscando. mkdir ya sabemos que es un comando para crear carpetas, para renombrar, aquí también lo tenemos, para truncar un archivo. Y aquí tenemos uno para escribir. Vamos a ver si nos funciona. Aquí dice watch file y write file. Podemos irnos a este. Y normalmente siempre les va a venir un ejemplo, como en este caso, ¿no? Tenemos uno que dice constData es igual a u entero 8 array buffer.from hello world y vamos a estar escribiendo un archivo que se va a llamar mensaje.txt y nos va a regresar un callback que tiene los datos o si ocurrió algún error. Bien, vamos a copiar este ejemplo que nos pone aquí y lo vamos a pegar de este lado. Si yo corro este proyecto, vamos a ver qué nos lanza. npm run dev y nos lanza justamente un archivo que se llama mensaje que tiene el hello.node.js. Es decir, es mucho de estar leyendo documentaciones si es que algún día van a hacer un programa que se relacione con los archivos del sistema operativo. Si nunca hacen ese programa, pues la verdad es que no tiene caso que lo aprendan, pero sí al menos que tengan la noción. Y bueno, ya vieron cómo crear también este tipo de carpetas. Ahora, veíamos que existen estas dependencias. Hay dependencias que son para producción y para desarrollo. Cuando se encuentran aquí, significa que son dependencias de producción, que a fuerza se necesitan para cuando tú vas a lanzar tu proyecto ahora así, hacerle deploy. Si solo las vas a ocupar en el desarrollo, por ejemplo, vas a hacer un servidor y quieres que se esté recargando, vas a usar justamente una dependencia llamada NodeMon. Si yo aquí pongo npm install NodeMon, vamos a ver qué es esto. Lo voy aquí a instalar y van a ver que se va a colocar en el mismo punto de dependencia. Voy a cerrar todo esto y ahorita que cargue lo volvemos a abrir. Vamos a esperar un poco. Y nos vamos justamente al package.json y se colocó aquí. Sin embargo, si yo le hubiera puesto npm install nodemon -d mayúscula y doy enter, vamos a esperar igualmente a que vuelva a cargar para que vean en dónde se posiciona. Ya lo tenemos aquí. Si volvemos a abrir nuestro package.json, vamos a ver que ahora se puso en la sección de dependencies. Esto de aquí, les repito, son cosas que no quieres que se instalen cuando vaya a producción tu proyecto. NodeMon lo que hace es crear un servidor virtual. Si en lugar de aquí yo en lugar de poner Node, pongo NodeMon, vamos a ver qué sucede. Ahorita está así. Corro mi programa, npm run dev, y va a correr justamente con NodeMon. Si se fijan, ahorita no me está lanzando nada. Si yo cambio el archivo index.js, que yo fue el que le dije que corriera con NodeMon, y le pongo imprime en consola la letra A, se recarga. Es como un servidor, se empieza a recargar y me imprime A. Si yo le digo ahora imprime la Y, la va a imprimir. Si yo le pongo las otras letras, se imprime. Y así es como funciona NodeMon. Pero bueno, básicamente estas son las bases de Node.js.